A raíz de muchas herejías que estoy escuchando de amigos que son católicos, pues me he visto en la obligación de preparar algo que yo lo llamo la diosa de los católicos. Generalmente yo le digo la señora María, o la Biblia le dice la hermana María. ¿A quién? A la Madre del Salvador. Marcos capítulo 3. En una ocasión, María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús, biológicamente hablando, llegaron hasta cierta parte a buscarlo y se le informó al maestro: tus hermanos y tu madre están afuera y desean hablarte. Él, extendiendo la mano, señaló a los discípulos y les dijo: he ahí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces la Biblia llama a la señora María, a la hermana María, como una hermana más en Cristo. Solamente así, hablando. Vamos a tratar de hacer teología sistemática con este tema, aunque voy a meter unos textos bíblicos que no se refiere exactamente a la teología sistemática o habla explícitamente de María con nombre y apellido, pero los voy a mencionar porque la doctrina católica pues sí los tiene como una norma, como una teología sistemática. Sin embargo, yo voy a desmentir todas estas cosas a lo largo de la explicación que voy a estar dando. Y vamos a empezar con Génesis 3:15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ese es un texto bíblico que toman los católicos, la teología católica, para decir que ahí está hablando explícitamente de María. Y si lo vemos de algún punto de vista, podría verse como si fuera exactamente de María. Pero no, está hablando en términos general de la mujer. Y en singular, sí está hablando en términos del Señor Jesucristo, la simiente de la mujer, o sea, el Mesías. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Todas las mujeres están incluidas allí. La simiente es la simiente de esa mujer que Dios va a elegir más tarde para traer a la tierra el nacimiento de su Hijo unigénito. Isaías 7:14 dice de la siguiente manera: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ese es otro texto que toman también para personificar a María. Sin embargo, la Biblia no está hablando de María, está hablando del Salvador que va a nacer de una virgen, o sea, es algo profético. Aunque ya en Génesis 3:15 está mostrando que la simiente de la mujer, o sea, Cristo, que va a nacer de una manera natural como nace todo ser humano, el Dios encarnado va a venir al mundo. Y acá en Isaías 7:14 ya muestra algo más amplio, que es que va a nacer de una mujer que no ha sido tocada por varón alguno. No está hablando con nombre y apellido de la hermana María. Lucas 1:38, eso sí lo vamos a meditar un buen ratico para poder explicar algo muy interesante. Lucas capítulo 1 versículo 38 dice de la siguiente manera, el versículo 38: el ángel se le aparece a María y le está explicando de que ella ha sido elegida por Dios para traer al mundo a su Hijo unigénito. Y dice María:
soy la esclava del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Fíjese cómo María se identifica ella misma. Soy la esclava, o sea, no soy nadie. Soy la sierva, soy el conducto, soy la persona que Dios va a usar para que su palabra se cumpla. ¿Qué se va a cumplir? Lo que fue escrito en Génesis 3:15, donde la simiente de la mujer es la que va a devorar a Satanás, y en Isaías 7:14, donde dice que va a nacer de una mujer que es virgen, que no ha sido tocada sexualmente por hombre alguno. Pero vamos a leer otros textos, porque vamos también a querer que ellos comprendan algo muy interesante. Dice: Elizabeth le dijo a María en el mismo capítulo 1 del versículo 42: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Mire esas palabras. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. El ángel se le aparece y le da una información. Tú eres escogida por Dios porque de ti va a nacer el Salvador. Y ella creyó. Ella tuvo la confianza en Dios de que eso iba a suceder, y por eso es que ella es bendita. Ahora, algo también, que tengo este honor que la madre de mi Señor. Mire que Elizabeth no dice que la diosa del mundo, que la mujer número uno o que la madre de Dios. Dice que la madre de mi Señor. ¿A quién se está refiriendo Elizabeth como mi Señor, no mi señora? Mi Señor es al que viene en el vientre de María, a quien se le da la importancia adecuada. María se pone como una sierva, como una simple esclava, no como una señora, no como una doña, no como una reina, no como una diosa, sino como una esclava, porque ella entiende perfectamente el papel que Dios le está dando para que su palabra se cumpla. Y ahora María llega y dice: cuánto alaba mi alma al Señor, y cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Mira que María tiene la necesidad de alabar y adorar a Dios, porque ella es una criatura, no es Dios ni diosa. Y también que ella está esperando un Salvador, porque ella también es pecadora, igual que todos los demás seres humanos. Dice: mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Quién salva a María? Dios. Así de sencillo. Eso es en Lucas 1:38. Pero vamos a ver. Pasó el tiempo. Pasaron 33 años. De ese tiempo pasaron 33 años, y como que a María se le olvidó. Fíjese en la naturaleza humana y caída de la señora María, la madre del Señor Jesucristo. Se le olvidó todo lo que el ángel le dijo, el ángel le prometió, porque es que ella se deja influenciar de los hermanos del Señor Jesucristo, porque escuchan noticias de que Jesucristo, con todo lo que hacía y con todas las señales que hacía y con todo lo que enseñaba, se había vuelto loco. Eso lo hizo María, lo creyó María. Y en Marcos 3:21 vamos a buscarlo. Capítulo 3, versículo 21. Dice:
Ciertamente, el versículo 20, cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares, ¿quiénes son los familiares? Jesús no tenía esposa, no tenía tías, tenía primos, sí, pero los familiares de las personas son su madre y sus hermanos, porque ya José había muerto. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo, diciendo, está fuera de sí. La versión Reina Valera dice, María y sus hermanos fueron a buscarlo porque estaba fuera de sí. Quiere decir de que María se dejó influenciar de los hermanos de Jesús, biológicamente hablando, y pensaban de que él se había vuelto loco y fueron a buscarlo para llevárselo para su casa, porque todo el mundo decía, o la mayoría decían, está loco, no sabe lo que dice, está hablando cosas que no son de acuerdo a la ley. Y a María se le olvidó en ese momento quién era ese personaje al cual ella pensaba que estaba fuera de sí y quería llevárselo para su casa junto con sus hermanos. Vamos a ver en Juan 19:26 y vamos a compararlo con Juan 7:5. Para ver qué nos dice también de María. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, o sea, a Juan, el muchachito, le dijo, apreciada mujer, no le dijo madre, le dijo mujer, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. A partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Y es como un momento victorioso para los católicos porque enseguida dicen, ¿dónde están los hermanos de Jesús? ¿Por qué Jesús tuvo que encargarle su madre, porque ya sabía que iba a morir, a su discípulo más joven? Bueno, Juan capítulo 7, versículo 5, dice que los hermanos de Jesús no creían en él. Y él era el mayor. O sea que la responsabilidad del cuidado de la madre era del hijo mayor. Pero en vista que él iba a morir, él tenía que dejar a sus otros hijos o al siguiente hermano a la protección para su madre. Sin embargo, los discípulos no creían en él. O sea que él no podía confiar tampoco en sus medios hermanos porque es algo ilógico. ¿A quién tiene que recomendar la madre? A Juan, el discípulo más joven. El texto que nosotros leímos en Marcos capítulo 3 nos dice que ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, en los términos de iglesia nosotros vemos a los creyentes, a nuestros hermanos en la fe, en la iglesia, como nuestros verdaderos familiares. A nuestra familia natural carnal no la vemos como verdaderos familiares, sino a la familia espiritual. Eso enseña el Nuevo Testamento a que el creyente vea a la familia de la fe como primordial, porque son los que se van a ver toda la eternidad allá en la Nueva Jerusalén. El Señor Jesucristo también da esa misma táctica en este lado. Le da a sus discípulos esa responsabilidad de cuidar de María, porque sus hermanos eran incrédulos, no creían en él todavía, los hermanos biológicos del Señor Jesucristo. Ahí está la explicación natural, bíblica y lógica
de esto que también lo ponen como una herejía. Hechos capítulo 1, versículo 14. El último texto donde aparece María. Vamos a ver cómo aparece María en el último texto de la escritura bíblica. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice de que después que el Señor Jesucristo resucitó, se le apareció a sus hermanos de sangre, hijos de María y de José. Y ahí fue que ellos pudieron comprender. Santiago, uno de los hermanos de Jesús, que es el que escribe la epístola de Santiago, es el pastor de la iglesia en Jerusalén. No es Pedro, es Santiago, el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Los demás hermanos del Señor Jesucristo, biológicamente hablando, también fueron cristianos, pero no se habla dónde estaban ellos. Entonces dice: todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. ¿Quiénes estaban en oración? María, la madre de Jesús, varias mujeres más, los hermanos de Jesús, y la iglesia primitiva que ya estaba creciendo. Ese es el último texto donde aparece María en las escrituras bíblicas. O sea, María, en lo que le quedó de vida después de la resurrección del Señor Jesucristo, fue un cristiano más, fue una creyente más, que tuvo que reunirse para orar con los discípulos, con la iglesia primitiva. Fue una persona que tuvo que seguir adorando y alabando a Dios, estudiando las escrituras para crecer como todos los demás seres humanos que estaban en la iglesia primitiva. Hasta el día en que fallece, no se habla más de María aquí en la Biblia, porque es que el personaje principal de las escrituras, según dice Lucas 24:44, es el Señor Jesucristo. No hay ningún otro personaje secundario. Hay un solo personaje y es Jesucristo. Él mismo dice: así fue necesario que todo lo que estaba escrito de mí, no de María, de mí, en los salmos, en los escritos de Moisés y en los profetas, se cumpliera. Y cuando el Señor Jesucristo va, los dos discípulos de él van camino hacia Emmaús, después de la resurrección, el Señor Jesucristo se le aparece y empieza a hablar con ellos. Y dice que abriéndole el entendimiento, explicándole las escrituras desde Moisés, pasando por los salmos y los profetas, les explicó todo lo relacionado con su persona, con la persona de Jesucristo, y les abrió el entendimiento. Nótese que no se habla de María. Sin embargo, vamos a ver, analizar Apocalipsis 12. Hasta ahí llega el texto de María. María nada más es desde Lucas, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, pero Génesis e Isaías no es sobre María. Lo nombré para hacer una diferencia de lo que ellos creen y explicar bien qué es lo que sucede. Y ahora voy a hablar de Apocalipsis capítulo 12, porque ellos creen que la reina del cielo que aparece en Apocalipsis es María. Vamos a desmentir eso con las escrituras bíblicas. Apocalipsis capítulo 12. Dice de la siguiente manera: la mujer y el dragón.
Entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 2 estrellas sobre la cabeza. Eso me suena a cuando José estaba con sus sueños y Jacob, cuando escuchaba esos sueños donde esa corona de 12 hermanos se les iba a postrar a él, y José meditaba en estas cosas, o sea, pensaba en estas cosas. Me suena a eso. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto, de la agonía de dar a luz. El pueblo de Israel es un pueblo que ha sido azotado a través del tiempo, porque de él, de la nación israelita, es donde iba a surgir el Mesías, para que vayamos entendiendo un poco. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, una corona en cada cabeza, con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas. Quiere decir de que en una parte está hablando de la nación israelita y en la otra está hablando de Satanás. La nación israelita es donde va a nacer el Mesías, donde va a surgir el Mesías. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz un hijo que gobernaría todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono, y la mujer huyó al desierto donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. Esto es algo escatológico que, para poder profundizar y explicar de una manera que las personas comprendan, deben estudiar la Escritura. Sin embargo, estas cosas no le pasaron a María y a José. José y María nunca tuvieron que ir al desierto. El niño no fue arrebatado para el cielo. Ellos fueron a Egipto, estuvieron con el niño, volvieron de Egipto, porque habían ciertos asuntos que requerían que ellos se fueran y después volvieran nuevamente. Y no volvieran a su tierra, sino a otro lugar para que la Escritura se cumpliera. Y si usted sigue leyendo, usted se va a encontrar de que son eventos futuros entre el pueblo de Israel y la nación, el pueblo de Israel, y cosas del anticristo, cosas de las persecuciones. Así es que este texto no calza para absolutamente nada de la Virgen María. No habla de la Virgen María. Habla una corona de 12 estrellas, apuntando las 12 tribus de Israel. Y de esas 12 tribus de Israel es que va a venir la línea mesiánica de Judá. Ya sabemos por qué, los que son estudiantes de las Escrituras, de Judá, porque Dios escogió a la tribu de Judá para que su hijo naciera a través de esa tribu. Así es que me da mucha pena con los amigos católicos que tal vez puedan tener buenas intenciones a pesar de la equivocación y de las malas enseñanzas o las enseñanzas heréticas que les han dado, que no han estudiado las Escrituras correctamente y quieren hacer algo bueno, pero acá no es la intención de hacer algo bueno, acá es la intención de estudiar la Escritura bíblica y enseñar lo que dice la Escritura bíblica. Y muchas de estas personas lo que hacen es estudiar el catecismo, escuchar todas las barbaridades que dicen y después repetirlas. Y eso no es así. Las cosas aquí hay que ser bíblicos. Nosotros acá tenemos que hablar algo que sea
a la línea de las escrituras bíblicas. Si no, no podemos hacerlo porque se convertiría en herejía. Así es que, si tienes algún comentario, si deseas decirme algo, yo te puedo enviar mi número de WhatsApp y podemos hablar. Te puedo explicar, te puedo enseñar para que tú entres por la línea correcta. Y a mi amigo católico, pues espero que veas el video completo y lo analices y podamos hablar después. Muchas gracias, que tengan un excelente día.